Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Dios le bendiga. Es un honor servirle al Señor. Uno le sirve al único Dios vivo y tenemos que estar contentos porque donde hay dos o más está Él al medio. Y nosotros siempre vamos a estar esperando en Él, porque Él es el que tiene todas las respuestas, el que tiene todas las soluciones, y es algo que debemos convencernos para así convencer a otros. Si no estamos convencidos nosotros, no vamos a convencer a nadie. Entonces, nosotros nos ha llamado el Señor con un fin. Ese, por ejemplo, lo que hace cuando un hombre de principio, de espíritu de servicio, estudia medicina, por ejemplo, él va a ir a sanar a los enfermos, ¿cierto? A los enfermos que le duela el estómago, la garganta, o que tenga que hacer una cirugía, el médico. Pero nosotros también hacemos sanidades cuando actuamos usando lo que Dios nos ha dado, que no es poco, es mucho, ayudando a los enfermos espirituales. Entonces, por eso debemos primeramente entender que hemos sido tremendamente bendecidos, grandemente bendecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como cristianos hemos recibido diversas bendiciones. La paz, por ejemplo, en el corazón, una paz que nadie puede interpretar, nos ha dado bienes materiales, aunque a veces nos quejamos que queremos más, pero siempre tenemos. No nos falta para comer, no nos falta como vestirnos, no nos falta nada, hermano. Si aquí nosotros somos demasiado ambiciosos. Entonces, como cristianos le damos gracias a Dios porque tenemos a quien pedir y que nos escuche. Que nos escuche, aunque algunos no entienden porque nos dicen que somos medios tarados porque hablamos solos. Y de repente vamos caminando hablando con el Señor. Algunos somos más osados porque hablamos en voz alta, como a veces pasan algunos por acá hablando en voz alta fuerte, claro, porque van hablando con manos libres y van hablando por teléfono. Nosotros estamos hablando, pero personalmente con el Señor, no por teléfono, sino que Él camina con nosotros. Es nuestra confianza y es lo que nosotros tenemos que creer para convencer a otros, ¿cierto? Y hemos sido llamados, primeramente, tres cosas que hay que destacar. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Entonces, nuestra preocupación es llamar a otros también a ser hijos de Dios. La palabra es clara en ese punto. Hemos sido recibidos por Cristo cuando lo hemos confesado. Entonces tenemos que ir a otros para que también reciban a Cristo, que es nuestra acción. Lo que pasó con los 12 apóstoles, que ellos recibieron al Señor y el Señor después los mandó a que otros también le conocieran. Y hemos sido ganados espiritualmente, hemos sido raptados
de este mundo, no porque nos hayamos ido todavía, pero sino que nos ha sacado de aflicciones que hay en este mundo. Aflicciones como, por ejemplo, la falta de fe, la desesperanza, a veces el sentido negativo, nos ha sacado de la pena. No tenemos ya dificultad, por ejemplo, en enfrentar algunas situaciones en su nombre. Antes no teníamos a quien pedirle, le pedíamos al vecino, le pedíamos al papá, le pedíamos al banco. Ahora no, tenemos a quien pedir y Él nos lleva y nos induce, porque Él coloca el querer y el hacer en el corazón de una persona. A mí me ha pasado en lo personal que no he ido con mucha fe a hablar con alguna persona para recibir de Él algún favor, pero sí he ido orando y le he dicho al Señor que se haga tu voluntad. Y cosas increíbles, me han escuchado, me han oído, me han atendido, me han dado un par de minutos y he recibido lo que yo iba a buscar. Entonces, porque la fe mueve montañas, hermanos. Ahora, ¿por qué nosotros hemos sido bendecidos espiritualmente? Buena pregunta. Y esa pregunta tiene una respuesta. Porque hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados porque hemos creído en aquel que nos redimió, palabra difícil de entender. Porque hablamos mucho de la remisión, de la restauración, pero hay personas que no entienden lo que es redimir. Es como rescatar, es como refugiar de los demás, de los que hacen daño. Es como rehacer la vida de una persona. Jesucristo es nuestro Rambo, Él nos rescató. Él luchó contra todas las tinieblas y nos rescató. Y para eso usó otras personas que ya habían sido rescatadas. Entonces es interesante ese tema, pues todos hemos sido tomados por el Señor consciente e inconscientemente. ¿Por qué consciente? Porque sabemos lo que estamos repitiendo, sabemos lo que estamos haciendo y a qué le estamos pidiendo. O sea, yo tengo conciencia que estoy hablando con un Dios verdadero. Yo tengo conciencia que Él ha hecho milagros y lo sigue haciendo. Pero a veces inconscientemente, porque sigo a una persona, la persona me invita, yo voy y llego a un lugar sin haber querido llegar y ahí escucho algo que toca mi mente, me va a mi intelecto y tomo una decisión. Entonces inconscientemente llegué a ese lugar. Yo no dije voy a ir allá a buscar tal cosa, sino que lo planeé Dios era de que yo fuera a un lugar a recibir lo que Él me tenía preparado. Y yo fui, pero no a recibir lo que Él tenía preparado. Es una forma inconsciente de recibir algo que usted no espera. Porque aquí nadie ha dicho, yo quiero ser evangélico. Hoy día es el último día que soy carnal, como dicen los mexicanos. Ya voy a dejar de ser carnal, a partir de mañana voy a ser evangélico. Por lo tanto, esta noche una carita al aire y nadie me va a decir nada. No es así. No es así. Es por la pura y santa voluntad del Señor. No es porque yo quiera ni porque yo corra. Así que, hermano, y con esto Él, por ejemplo, nos ha dado algo muy maravilloso y vamos a leer la palabra en Efesios, capítulo 1, versículo 7. Efesios, capítulo 1, versículo 7. Dice así, en el nombre del Señor, en quien tenemos redención, 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Redención, redimir, restaurar, regenerar, todos los re que se le ocurran, es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Necesitábamos ser sanados y ser salvados. Toma asiento, hermano. Así que, por lo tanto, la Biblia está llena de personas que cometieron un montón de actos pecaminosos, un montón de actos repudiables,
pero reconocieron en un momento dado de que lo que estaban haciendo no era correcto. ¿Y por qué si hacían eso malo no lo reconocían en el momento? Es porque nosotros traemos dentro de nuestro ser humano, traemos una conciencia puesta por Dios. Traemos una luz que está esperando que iluminar cuando sea sacada a la tiniebla, de las tinieblas. Entonces el Señor viene y dice: yo soy la luz del mundo. Las tinieblas retroceden, mi ignorancia cae a tierra, empiezo a ver con claridad lo que Él me ofrece. Entonces cuando Él me ofrece algo, yo ya entiendo. ¿Por qué? Porque he pasado por situaciones que me hacen entender que lo que estaba haciendo no era correcto, pero alguien me enseña un camino recto. Y así éramos antes. Por eso la Biblia dice que en Él tenemos redención, hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido agregados a la familia. Ahora pertenecemos a una familia que es muy poblada en la tierra, millones somos, puede haber sido unos pocos. Entonces, hermano, y descubrimos que necesitábamos un Salvador. Descubrimos que ese Salvador estaba al lado nuestro siempre, llamándonos. Que una persona que nos hablaba del Señor era Jesús hablándonos. Que alguna experiencia que teníamos que no entendíamos, Dios estaba esperando que nosotros entendiéramos. Que estábamos siendo llevados a situaciones que a veces no tienen explicación. Yo he contado ayer, en una reunión que tuve, de una experiencia tremenda, porque nosotros, los cristianos evangélicos, la gran mayoría, se queja que Dios no escucha. Pero Dios escucha. Y conté un testimonio, y lo conté también en un lugar donde estaba lleno de personas. Y me dieron la oportunidad de dar un par de palabras por la partida de mi nieto. Y yo ahí tuve la oportunidad de hablar algo que Dios me reveló el mismo día que estuve ahí. Por una palabra que se me dijo al oído, que yo 20 años sin tener una respuesta. Pero esa noche la tuve y la conté. Entonces yo dije: Dios responde. Cuando usted ora, Dios entrega lo que usted quiere, pero siempre va a haber un pago, una consecuencia. Porque Dios es perfecto. Cuando escoge a una persona, no se equivoca. Cuando escoge el tiempo que esa persona va a vivir y va a morir, no se equivoca. Cada uno de nosotros en el calendario de Dios tiene una fecha determinada y está puesta por Dios porque Él no se equivoca. Pero la Biblia nos cuenta que hubo un hombre que cuando se le informó que iba a morir, él pidió a Dios que le prolongara la vida, que aún tenía mucho que hacer. Y Dios le prolongó la vida 15 años más. Pero durante esos 15 años cometió errores, hizo un montón de cosas chuecas, le falló al Señor. Entonces, el día en que él tenía que morir, Dios le prolongó la vida, pero no porque Dios se haya equivocado en el día, sino que le escuchó y le concedió. Pero ese hombre, por sus malas decisiones, vivió lo que Dios quería impedirle. No sé si me entiende. Dios tenía predeterminado ese día. El hombre lloró, el hombre pidió, ¿y qué hizo? Dios le concedió, pero Dios le dijo: bueno, es como cuando el pueblo de Israel pidió rey. Bueno, pidan rey, van a tener un rey, pero este rey se va a enseñorear de ustedes. Y mi nieto a la edad de 6 años estuvo agónico. A los 6 años estaba tendido en su cama sin poder respirar. Se le veían las costillas. Estaba obstruido, no había forma. Mi nuera subía, lloraba, bajaba la escalera llorando, y yo igual.
recorría el patio largo que tenía donde vivíamos y le decía al Señor, no, Señor, no puede ser, no acepto esto, Señor, no. Y subía la escalera y miraba al niño y lo veía peor, sin poder respirar. Y le dije al Señor, no, esto no lo voy a soportar. Y en eso la persona que estaba al lado, su abuela, lo queda mirando y llevada por el Espíritu Santo, se inclina sobre él, pone sus labios sobre los labios del niño y succiona ella todo lo que tenía obstruido al niño, que no podía respirar. Fue como un soplo tan fuerte que cuando ella se para, el niño hace ¡ah! Ahí tenía que haber. Era el día que Dios tenía predeterminado para él. Pero fue tanto la rogativa que Dios nos concedió. ¿Qué quería evitar Dios? Un Dios eterno, un Dios presente que conoce lo de antes, durante y después. Quería evitar la tremenda muerte que tuvo el niño. Agónico 4 días sin poder hacer nada por él. Su sangre envenenada. Le dieron de beber veneno ratón con éxtasis. Le envenenó la sangre, le mató un riñón. El 4º día luchó, falleció. Y ese día me encuentro con su abuela y me dice al oído, debemos darle gracias a Dios porque nos concedió 26 años a este nieto. Y ahí se me vino a la mente cuando él tenía que haber muerto. Y cómo Dios nos escuchó. Y yo ahí aprendí ese día a no renegar, a no decir, ¿y por qué se muere? ¿Por qué si es tan joven? No, porque Dios sabe lo que hace. Quería evitar lo que vivió este joven, un joven sano, profesional. Y ahí estaba lleno de hijos de Dios, abrazando al Padre, abrazando a la Madre, entregando palabras de aliento, diciendo que el niño estaba en el cielo, diciendo que estaba en la diestra del Señor, que estaba junto con sus otras familias que habían muerto, cristianas. Y yo ahí sentí que nosotros, ustedes, los que hemos pasado por una experiencia, tenemos que ir a sanar a esos enfermos espirituales cuando no quieren nada, quieren morir. Le dicen a Dios, me fallaste, ¿por qué hiciste esto? Porque no entienden. Debemos señalar que tenemos un Dios preciso, un Dios que no se equivoca y un Dios que nos conoce. Pero la preocupación más grande que tiene Dios es que nos salvemos. Porque la muerte para Dios es vida en otra instancia, en otra dimensión. El hombre nunca va a morir. Siempre va a vivir. Tenemos en nosotros la eternidad. Pero la eternidad va a estar conforme a lo que nosotros elijamos en vida. Estamos en vida aprendiendo, creyendo, para entender lo que Jesús dice, de que Él ha venido a salvar al mundo. Yo creo que tenemos que hablarle a la gente que anda por ahí renegando, portándose como guagua. Es lo que tenemos que decir. Si hemos sido llamados es para enfrentar con hidalguía, tanto hombre como mujer, lo que vivamos, porque lo que vivamos tiene un mensaje de Dios. Y tenemos que asumirlo y tenemos que entregar esa experiencia. Entendemos el dolor de los demás. Porque ahí cuando tambalea la fe, es cuando uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué pasa esto? Pero la respuesta está acá, en la palabra. Que Él ha venido a redimirnos, ha venido a salvarnos. Que Él dice a través del apóstol Pedro,
que Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Porque Él creó a la raza humana para tener una relación de padre e hijo. Pero hijos santificados, apartados. Todo hijo de Dios tiene que apartarse de lo que Dios dice que es malo. Porque si no lo hace, es sencillo, no ha entendido nada. Todos éramos pecadores empedernidos, estábamos muertos en delito y en pecado. Todos, sin excepción. Pero un día el Señor se nos apareció y nos habló, nos limpió y nos lavó. Y nos salvó. Por lo tanto, el pecado va a estar en mí, pero yo voy a luchar contra ese pecado. Y si yo sé que estoy pecando, debo dejar de pecar. No puedo estar pecando constantemente, deliberadamente, porque estoy desafiando a Dios. Le estoy llamando mentiroso a Dios. Y Dios lo único que quiere es nuestra salvación. Así que, hermano, cuando el Señor viene a nuestras vidas nos da la libertad. Y la palabra dice que todo lo que el Hijo libertare, si fuera el Hijo que el libertare, el hombre será realmente libre. Y libre de tantas cosas, libre de tantos problemas, hermanos. Pero muy pocas personas tienen la libertad espiritual. Muy pocas personas. Porque la Biblia nos dice, nos enseña que el pecado esclaviza al hombre. El pecado esclaviza a la mujer. Somos monigotes del pecado. El pecado se enseñorea en nuestras vidas. Y de repente le estamos sirviendo a dos señores. Y el Señor dice que Él es celoso, que Él no comparte su gloria con nadie. Él es nuestro Padre y nos ama. Él nos tiene un lugar preparado. Él nos escucha. Y aunque a veces no sepamos, nos contesta. A veces no de inmediato, pero nos contesta. Y lo que tenemos que entender es que Dios puede contestar con un sí o con un no. Pero cuando es no, hay paz en el corazón. Yo he pedido y he llorado amargamente por una petición a Dios. He terminado la oración y he sabido que mi oración no tuvo resultado. Pero mientras yo esperaba, había paz en mi corazón. O sea, Dios me había dicho no. Pero Él puso paz en mi corazón. Así que, hermanos, hemos sido llamados a eso. Porque el pecado tiene esclavizado a muchos de los que conocemos. De aquí no se trata de ser santurrón ni religioso, sino que se trata de reconocer, obedecer y respetar al Dios que nos guarda, nos cuida y está con nosotros. Así que, hermano, tenemos que entender que todos éramos enfermos espirituales. Todos. Pero vino el gran sanador. Porque la Biblia dice que antes éramos todos los pecados que se ven a la memoria. Mentirosos, estafadores, sinvergüenza, borrachos, homosexuales, afeminados, se echaban con varones, que eran, qué sé yo, blasfemos. Y ahí le dicen, bueno, entonces, ¿qué futuro hay para nosotros? Si algunos de nosotros somos los que dice ahí. Entonces ahí el apóstol Pablo les dice, no, eso eran ustedes antes, porque ustedes han sido lavados, redimidos, restaurados, rescatados por la sangre de Jesús. Eso éramos antes. Ahora tenemos un pecadillo
sacudámonos de él. No lo hagamos. Sirvámosle al Señor. Personas potentes que podrían ser de bendición tienen que luchar. Hablábamos con mi esposa días atrás y lo decíamos. Conocemos una persona que en las manos del Señor sería tremenda. ¿Cómo lo usaría Dios? Sin embargo, es esclavo de un pecado. Y le decíamos, oremos por él. Dios tiene que hacer la obra, porque Dios hace la obra. Pero hay alguien que impide que ese varón esté como corresponde, porque va a ser dinamita en las manos del Señor. Si uno lo ve, uno entiende, tiene discernimiento. Dios le da gracia a sus hijos para entender. Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Hacerle caso a Dios o satisfacer los deseos de mi carne? Esta carne que va a ser enterrada 3 meses bajo tierra. ¿A quién le hago caso? ¿A lo que dice mi espíritu, a lo que me habla el Señor, o a lo que yo quiero hacer? Total, yo lo hago, soy más inteligente que Dios. Dios me va a salvar igual. Cuidado. Y por último, sabemos que el vivir en ignorancia trae problemas. Y la Biblia dice, mi pueblo pereció o perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento es algo que todo ser humano tiene que tener. Un conocimiento básico, si yo meto las manos al fuego me voy a quemar. Yo tengo conciencia que atropello, o sea, si voy a 180 kilómetros por hora y me doy vuelta, me voy a matar. Yo tengo conocimiento de que si castigo a una persona, la persona puede sacar una pistola y me mata. Pero eso tiene que ser llevado a más altura. Tiene que ser llevado para ayudar a la gente. Ese conocimiento que Dios nos da, tenemos que llevarlo a servir a los demás. Palmotear la espalda al que está equivocado. No juzgarlo ni sentarlo en el sillón y apuntando lo que tú aquí. No. Sino que hay que pedirle a Dios que le amanezca a esa persona que pueda hacer cosas mejores. Y eso lo podemos hacer ¿dónde? En el almacén de la esquina, cuando vamos por la calle, cuando subimos a la micro, cuando estamos en el metro, o qué sé yo, cuando estamos trabajando, hablando con nuestros compañeros de trabajo. Podemos hacerlo. Nadie lo puede impedir. Así que, hermanos, atendamos a estos enfermos espirituales que andan por ahí. Vistámonos con el delantal de doctor. Porque Dios nos ha dado la capacidad. En la palabra del Señor dice que Dios habla atrás de nosotros. Que Dios le pide al pecador que se arrepienta. Cuando usted está hablando de esto, cuando usted está hablando de cosas celestiales, no está solo. Hay alguien que está con usted. Pero cuando usted habla de cosas terrenales, de la cintura para abajo, blasfemia, garabato, estupideces, Dios se hace un milagro. No está ahí. Por eso siempre pasa que cuando un evangélico, un cristiano, un hijo de Dios, llega a un grupo que están hablando ahí, y el grupo ve venir al hermano, callan. No siguen la conversación que tenían y se empiezan a retirar de a poco. Es la mejor muestra que la luz disipa las tinieblas. Es la mejor muestra de que aquellos que están en tinieblas tienen temor a la luz. Así que, hermanos, yo sé que hay muchos que van a ver esta predicación. Yo quiero hablarle no tan solo a los que están acá, sino que a los que van a ver y escuchar. Hay mucho pueblo de Dios que no está haciendo el trabajo que Dios le encomendó. Hay mucho pueblo de Dios que está preocupado de otras cosas que son temporales.
Dios nos indica que esas pasan, pero las eternales quedan. Así que la invitación es a que nos miremos hacia el interior y nos preguntemos, ¿hay algo que entorpece mi buena relación con Dios? ¿Hay algo que impida que yo sea un buen testimonio en las manos del Señor? ¿A quién no le he hablado? ¿Tengo alguna persona que yo no le haya dicho o me da vergüenza que sepan? Porque también hay cristianos secretos. Yo me he dado cuenta a los 15 años después que estaba hablando con una hermana y no me enteré por ella, me enteré por una vecina. Me dijo, ¿usted conoce quién es ella? Sí, la conozco, sí. Es una vecina de más allá. Ay, ¿usted no sabe que ella es hermana? No tenía idea que era hermana. Y era una hermana que se congregaba en otra iglesia. Nunca ella habló de quién era. En los almacenes nos encontramos de repente en la calle esperando la micro, conversamos bastante. Era una mujer de un buen léxico, era educada, era una persona importante. Pero ella nunca me dijo a mí quién era. O me dio alguna frase, o me dijo, bueno, gusto de verlo, que Dios le bendiga, nos vemos. Nunca. Cristiano secreto. No, nosotros tenemos que ser visibles. Por eso, no dejemos que el mundo siga viviendo en ignorancia. Porque Dios nos lo va a cobrar. Dios nos lo va a decir. Cuando estemos frente al Señor, no va a ser para juicio, no va a ser para que nos mande al infierno, no. Va a ser para criticar nuestra actitud que no tuvimos frente a una persona que se fue al infierno, porque no le hablamos. O porque no ayudamos en el momento oportuno a quien necesitaba. Entonces, hagamos la pega. Y hay harta pega. ¿No sabe usted cómo hemos conversado con mi esposa? ¿No sabe usted la tremenda guerra que tenemos en este lugar? Ni se imagina. Pero no obstante, Dios está con nosotros. Porque Él nos llamó a salir adelante, ser testimonio y ser cabeza. Y no rabo. Y por eso estamos acá hablándole a usted, a esas sillas. Porque sabemos que Dios observa la fidelidad. Dios observa nuestra creencia. Dios observa que el invitado por el cual venimos es Dios. A Él tenemos que cantarle, a Él tenemos que glorificarle. Una iglesia con 1000 personas, una iglesia con 2 personas, Él es el invitado especial a quien tenemos que adorar. Y eso nos impulsa a seguir adelante. Tenemos que ser empáticos con nuestros hermanos, pero tenemos que ser adoradores de Dios. Hemos votado hartos flatitos ya. Hemos ido en ayuda de mucha gente, en silencio. Pero llega un momento en que Dios nos dice, stop. Hay un momento que Dios nos dice, no gastes más saliva. Hay un momento en que Dios dice, llega hasta aquí. Porque no eres tú el que vas a salvar, soy yo. Si a ti no te hacen caso y ellos están en mis planes, a mí me van a obedecer. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? Señor, ahí están. Señor, fracasamos. Señor, no pudimos. Y Él pone paz en nuestro corazón. Hicieron lo que tenían que hacer. Hablaron verdad. Dijeron, apuntaron.
metieron el dedo en la llaga, y la llaga estaba con herida, y la herida tenía pus, y la pus estaba hedionda por el pecado. Por lo tanto, ustedes dijeron, trataron de sanar, pero no los dejaron. Mía es la justicia. Y me lo ha dicho orando, y me lo ha dicho a través de otras personas, y yo lo repito en estos momentos. Hay tanta gente que necesita palabra de Dios. Hay tantas personas que necesitan una palabra de aliento. Y llega un momento cuando ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 10 años, 15 años como evangélicos. No podemos seguir portándonos como niños. Tenemos que portarnos conforme la estatura y la medida que Dios nos ha dado mientras estudiamos su palabra. Por lo tanto, hermano, hay gente a quien hablarle. Esto es del Señor, no del pastor, no es de la esposa, es de Dios. Y si está como está, es de Dios. Y Él hará lo que tenga que hacer. Pongámonos de pie. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Te doy gracias por tu enseñanza. Te doy gracias por la confianza que pones en nuestro corazón. Y que tú nos entiendes porque somos imperfectos. Pero Señor, como nos amas, nos restauras, nos reedificas y pones en nosotros el aliento de vida para seguir adelante. Bendice a mis hermanos, a mis hermanos fieles, Señor. Bendice a todos aquellos que invocan tu nombre. Bendice al que en esta hora está dolido, que necesita de ti. Al que está pasando por situaciones, Señor, difíciles. Y Señor, bendice nuestras vidas, nuestras familias, nuestra descendencia, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a nuestros vecinos, a esta comuna, a esta nación y todas las naciones del mundo donde se invoque tu nombre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Estimados pastores de la Iglesia del Señor, me dirijo a ustedes en representación de la Unidad Pastoral Evangélica de la Comuna de Pedro y Reserva. Mi nombre es el pastor Juan Lagos y me dirijo a ustedes con el propósito de dar a conocer un tema que como cristianos obedientes a la palabra del Señor debemos analizar. He sabido que uno de los temas que Satanás más ejecuta es dividir a la Iglesia del Señor, ofreciendo guías y patrocinantes que nada tienen que ver con la iglesia espiritual del Señor Jesucristo, que solo buscan y manipulan para obtener beneficios personales y que nada tienen que ver con Jesucristo. Mas es necesario, y para ello les cito Romanos 16, versículos 17 y 18, que dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y son ellos con suaves palabras y lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos. Esto es para que reflexionemos y para orar, para que Dios muestre y que podamos discernir claramente las artimañas del enemigo. No olvidemos que la orden de nuestro Señor es que permanezcamos unidos, y sería aconsejable para muchos leer y meditar al respecto lo que expresa Juan capítulo 17. Así que, pastores, desde acá, conjuntamente con el directorio en pleno, queremos llamar la atención al respecto para que pensemos que se aproximan fechas importantes para los políticos. No queremos que usen la iglesia para su propósito, sino que sirvámosle al Señor, porque Él es el Señor que nos guía a hacer lo que tenemos que hacer en beneficio no tan solo de nosotros, sino que también de la comunidad. Un abrazo en Cristo y que Dios les bendiga.